Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? Entonces, gloria a Dios. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a Dios. Hermanos, a pesar de que somos una iglesia pequeña, por obra y gracia de Dios, tenemos un alcance inmenso. Escuchen bien, un alcance inmenso. Y digo esto porque a través de nuestro ministerio en el Internet, las prédicas cristianas y los estudios bíblicos que compartimos en este lugar, están alcanzando a un promedio de 5,000 personas diarias. Y ahora, me voy a detener aquí para hacer una aclaración. Quiero que quede bien claro que no he compartido las estadísticas de nuestra página en el Internet con el propósito de alardear o de manera alguna glorificarme. Como todos ustedes saben, yo no soy un orador elocuente y con frecuencia se me enreda la luenga. Se me enreda de tal manera que hay veces que no puedo pronunciar algunas palabras. Pero a pesar de que mi pronunciación y que mi vocabulario en castellano no es excelente o extenso, yo no permito que eso me detenga y predico la verdad de Dios en todo momento. Y ahora, como se podrán imaginar, debido al alcance tan grande que Dios ha permitido que tengamos, porque esto es solo por obra y gracia de Dios, no porque el pastor es solo, no. Obra y gracia de Dios. Se pueden imaginar que con frecuencia yo recibo bastantes emails, ¿no? Bastante correspondencia de personas, hermanos de todas partes del mundo, que me escriben. Y algunos lo hacen para criticar y entrar en debates teológicos, algo que les puedo decir que si me vas a escribir para eso, no pierdas tu tiempo porque yo no entro en eso. Otros lo hacen para felicitarme por las prédicas ya que les ha tocado el corazón. Amén. Y algunos para pedir algún tipo de consejo. Y les voy a decir algo, yo no soy buen consejero. Ese no es mi don. Si tú vienes a mí para consejo y vienes deprimido, vas a salir en estado de suicidio, porque de verdad que ese no es mi don. Yo no soy buen consejero, pero lo que sí soy es un predicador de la palabra de Dios y no tengo miedo en decirte la verdad de Dios si vienes a mí para un consejo, porque hay muchos consejeros de estos que vienen para un consejo y los consejeros le dan la vuelta y le dan por aquí y le dan por allá. Yo no sirvo para eso. A lo malo hay que decirle malo y a lo bueno hay que decirle bueno y no hay más nada. No hay más nada. Bueno, ¿por qué les he dicho estas cosas? Bueno, les he dicho esto porque un joven que vive en Nicaragua me escribió recientemente o hace un tiempecito atrás pidiéndome consejería. Y me estaba pidiendo consejería porque está teniendo problemas en su hogar con su esposa y me contó que estos problemas que estaban surgiendo estaban directamente influenciados o producidos por miembros de la propia familia. Pero lo interesante de todo esto es que desde hace ya bastante tiempo yo les he mencionado y he predicado acerca de cómo los medios de entretenimiento, específicamente la televisión y las películas del cine, de manera sutil, están lavándole el cerebro a las personas en cuanto a lo que es el núcleo familiar y o el matrimonio. Lo más obvio son las películas y las programaciones que glorifican el adulterio, la fornicación y el homosexualismo. La verdad que no creo que exista una programación hoy en día o que no existe una película hoy en día donde no veamos por lo menos una escena que contenga esto. Y hay veces que es casi todo el tiempo. Películas y programaciones que tratan de hacer estas cosas lucir como eventos bellos y románticos. Pero la realidad del caso es que solo sirven para lavarles el cerebro a las personas y hacer lo bueno lucir como mal y lo mal lucir como bueno.
Es como alguien me dijo recientemente, estábamos conversando exactamente de este tema, de la inmoralidad que se está viendo hoy en día por el televisor. Y estábamos hablando allá en casa de mi hermano, y esta persona me dijo, lo que está sucediendo es que la inmoralidad se ha convertido en la modernidad. Estamos hablando de cosas que vemos que para lo único que sirven es para destruir los principios básicos de la familia. Estamos hablando acerca de los principios familiares y o matrimoniales que fueron establecidos por Dios desde el comienzo de la creación. Pero como les dije, esto es lo obvio. Esto es lo que todos los que tienen un poco de valor moral pueden detectar fácilmente. Pero existe otro tipo de programación en la televisión que es visto con más frecuencia, que sirve de igual veneno. Pero el problema es que con frecuencia pasa desapercibido por la mayoría de las personas. Pero el que la mayoría de las personas no noten el veneno no quiere decir nada. Porque recordemos algo, el mejor veneno no tiene sabor. No tiene sabor, porque si tuviera algún sabor, enseguida que te lo pongas en la lengua, dice, no, esto es veneno. El mejor veneno no tiene sabor, y como el buen perfume, viene en frascos pequeños. Dentro de un momentico todo esto va a tener sentido en su mente. ¿Qué les estoy diciendo con esto, hermano? Lo que les estoy diciendo es que este evento está siendo introducido, o este veneno está siendo introducido en el subconsciente de las personas, y está tomando efecto. Lo que les estoy diciendo, hermanos, es que lentamente estamos siendo adoctrinados sutilmente. Nos están lavando el cerebro, y sé que ya los tengo intrigados, porque ya veo que algunas caras me están mirando como, bueno, ¿de qué me está hablando? Explíqueme dónde está la cosa para yo no fallar. Bueno, hermanos, ¿de qué programación les estoy hablando? Les hablo de los anuncios y o comerciales en la televisión. Estamos hablando de programaciones que solo duran de 20 a 30 segundos. Pequeñitos. Pequeñitos. ¿Qué dije del veneno? En frascos pequeños. Pequeñitos. Pero estos comerciales trabajan en el subconsciente de las personas. Yo quiero que por un momento ahora se detengan y piensen en los productos que compran y pregúntense, ¿por qué los compran? ¿Por qué los compran? La razón por la que compran los productos es porque en el televisor ha salido que ese es el mejor producto que hay para hacer lo que tú quieres hacer. Y te han convencido que ese es el mejor producto que hay. Te han lavado el cerebro. Y ni te has dado cuenta. Sin embargo, cuando prestamos atención, no nos será difícil descubrir que la mayoría de ellos contienen un mensaje que intenta programar no solamente lo que tú quieres comprar, no solamente lo que tú necesitas comprar, sino que están programando la mente de las personas a pensar y a ver las cosas de una manera diferente. Escúcheme bien. Estamos hablando de mensajes que, disfrazados como mensajes que promueven un producto, también promueven conceptos inspirados por demonios. Conceptos inspirados por demonios. ¿De qué les estoy hablando? Las parejas homosexuales, la rebeldía y hogares con una sola figura adulta en el grupo familiar. Como les dije, muchos no se han dado cuenta de todo esto, pero la próxima vez que vean un comercial, yo creo que te van a dar cuenta de todo lo que yo les he hablado. Presten un poco de atención y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Todos se dan cuenta que la mayoría de los comerciales y en muchas programaciones de televisión, en cuanto a la familia se refiere, raramente se ve una pareja. Escuchen bien,
Raramente se ve una pareja. En otras palabras, una pareja como Dios manda. Una pareja como Dios manda. Dile que tienes al lado, una pareja como Dios manda. Hoy en día raramente se ve la representación del núcleo familiar completo. Raramente se ve el padre y la madre con los hijos. Ahora solo se ve una mujer sola batallando con los problemas. O un hombre solo batallando con los problemas. O dos hombres y dos mujeres batallando con los problemas. Pero lo que es el núcleo familiar, muy pocas veces se ve. ¿Por qué? Porque el grupo familiar está siendo atacado fuertemente por los demonios de Satanás. Y es por esta razón que deseo enfocar el estudio bíblico de hoy en la importancia del núcleo familiar. Amén. Y quiero que pasen conmigo ahora la palabra de Dios y vamos a Mateo 19 y vamos a leer del 1 al 8. Mateo 19 del 1 al 8. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, y la que tienes al lado, los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Dile que tienes al lado, varón y hembra. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, dile que tienes al lado, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Despierta que tienes hasta ahí, al principio no fue así. Y ahora, antes de proceder con la predicación de hoy, deseo proveerles un pequeño detalle que nos va a ayudar a entender mejor el mensaje de hoy. Y según la más reciente toma del censo, el Centro Nacional de Salud y Estadísticas determinó que el 43% de las parejas de hoy, los matrimonios de hoy, dile que tienes al lado, 43%, terminará en divorcio o separación durante los primeros 15 años de matrimonio. Es un porciento que comenzó a crecer desde los mediados del año 1960. Entre el 1970 y el 1992, el número de bebés nacidos fuera del matrimonio aumentó drásticamente de un 11% a un 30%. Y desde el año 70 el porciento de matrimonios ha decaído un 30%. Quizás algunos están pensando, bueno, ¿cómo puede estar todas estas cosas relacionadas con el mensaje de hoy? Pero si piensas así, te invito a que pienses otra vez. Porque omití decirles un pequeño detalle que derramará una nueva luz en este asunto. Lo que omití decirles es que en el año 1962, dile a la persona que tienes al lado, 1962, y quiero que se acuerden de cuánto tiempo están los muchachos en la escuela. Desde el año 1962, la Corte Suprema, citando la primera enmienda de la Constitución, determinó que las oraciones en las escuelas públicas tenían que ser suspendidas.
En otras palabras, la Corte Suprema decidió eliminar a Dios del sistema de educación pública. ¿Cuántos logran ver la conexión? ¿La están viendo ya? Qué coincidencia, ¿verdad? Qué coincidencia más grande, que todo comenzó a decaer, todo comenzó a ir mal desde a mediados de los 60s. ¿Tendrá algo que ver esto con la decisión de ese sentido? Yo no lo creo, ¿verdad? Porque es una coincidencia. Así que, manteniendo estos breves detalles en mente, vamos a continuar ahora con el mensaje de hoy. Hermanos, la realidad es que nada de lo que ha ocurrido por coincidencia. Les puedo decir, no ha sido por coincidencia. La destrucción del núcleo familiar no es nada más que un buen plan elaborado por el enemigo que desea destruir lo que es la familia. Todo esto que hemos visto y continuaremos viendo forma parte de la estrategia satánica que busca separar al hombre de Dios. ¿Y por qué esta estrategia? La respuesta a esta pregunta es fácil. La razón por la que nuestro enemigo está usando esta estrategia es que él sabe muy bien que la familia es la escuela de valores. Escuchen bien, la familia, el núcleo familiar, es la escuela de valores de nuestros hijos. La familia, el núcleo familiar, es donde nuestros hijos son educados a través de ¿qué? Nuestros ejemplos. Nuestros ejemplos, lo que nosotros les enseñamos. En otras palabras, el núcleo familiar es la escuela donde se educará la próxima generación. El núcleo familiar es el único lugar donde la futura generación va a recibir una base moral y suficientemente sólida para poder afrontar los problemas sociales y la corrupción moral y total que está devastando este mundo. Y digo esto porque como creyentes fieles, ninguno de nosotros podemos depender que los valores morales y principios de nuestros hijos sean enseñados en las escuelas o por terceros. Hermanos, ningún creyente fiel puede ceder el derecho de instruir a su hijo. No podemos ceder este derecho, porque al hacer esto entonces le estamos proporcionando a Satanás la oportunidad de entrar en nuestras vidas, de entrar en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar. ¿Para qué? Y entra y contamina y envenena esa futura generación. Es por esta razón que en Proverbios 22:6 encontramos que se nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto es un derecho que no podemos ceder. Y les voy a decir algo. Aún haciendo esto, aún siguiendo este consejo, esta palabra sabia del Señor, siempre va a existir una excepción. ¿Por qué? Porque todos tenemos el libre albedrío. Digo esto porque a través del tiempo yo he tenido la oportunidad de conocer a padres cristianos, fieles servidores de Dios, padres que siempre dieron el mejor ejemplo a sus hijos, pero sus hijos se han apartado de la verdad de Dios y han tomado el camino, han escogido el camino de la perdición. Pero esto no es lo común. Y los padres no pueden ser culpables de nada. Así que si conocemos a alguien que esté pasando o a punto de pasar por este tipo de problemas, no juzgues. Ora mucho por ese padre, ora mucho por esa madre, ora mucho por ese núcleo familiar. Manteniendo esto en mente, vamos a continuar ahora con nuestro estudio. Y en los versículos del 1 al 3 encontramos que se nos dice esto: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes. Dile que te he dado grandes multitudes. Y los sanó allí.
Entonces vieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Presten atención, mujeres. En estos versículos no es difícil discernir la actitud de muchos en este mundo. Y digo esto porque hoy en día, tal como demuestran las estadísticas, las personas se divorcian por cualquier causa. En otras palabras, por cualquier cosa. Y esto es algo que sucede y continuará sucediendo por dos razones principales. Número uno, y lo más importante de todo, es que Dios no está en el corazón de ambas personas en el matrimonio. En otras palabras, yugo desigual. Y como todos nosotros sabemos, a nosotros se nos advierte que no nos unamos con yugo desigual. Número dos, nuestro enemigo ha tenido gran éxito en hacer lucir el divorcio como algo normal. El divorcio es algo normal y sin importancia o consecuencia. A través del tiempo se nos ha adoctrinado a pensar de esta manera. Y está adoctrinando a la futura generación y a esta generación. Y ahora me voy a detener aquí para hacer una breve aclaración. Sé que el tema del divorcio es algo bien controversial. Bien controversial. Y al igual que en el tiempo de nuestro Señor, existen dos opiniones para interpretar este tema tan delicado. Porque estamos tratando un tema muy delicado. La primera opinión que existe es que el divorcio nunca es permitido, excepto en casos de adulterio. Esa es la primera opinión. La segunda opinión son las personas que se someten y apoyan la idea que no importa el tipo de abuso mental o físico o crueldad que pueda existir, el divorcio no puede suceder. Entonces hay aquellos que piensan que el divorcio es algo permitido, siempre y cuando el problema entre la pareja sea algo que no pueda ser solucionado y que la continuación de la unión cause más daño que bien. En otras palabras, las personas que se someten a la primera opinión sostienen que Cristo dio una completa exposición del matrimonio, mientras los que se someten a la segunda opinión sostienen que Jesús solo nos dio una guía. ¿Están entendiendo? Y haciendo un breve paralelo en el tiempo, entre el tiempo que Jesús caminó aquí entre nosotros y ahora, encontramos que en ese entonces también existían dos opiniones para interpretar el tema tan delicado. En Deuteronomio 24:1 encontramos que se nos dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, algo indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esa es la ley. Y ahora bien, en el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra en forma física, existían dos escuelas de pensar referente al divorcio, lo que acabamos de leer. Y estas escuelas de opiniones judías opuestas fueron fundadas por Shammai HaSaken y Hillel. Sé que he asesinado sus nombres porque yo no sé hablar hebreo. Pero estas dos escuelas de opiniones judías fueron los que reinaron en ese tiempo, ¿no? Estos fueron los dos principales sabios del último siglo AC y el siglo primero de la era común. Y fueron conocidas como la casa de Shammai y la casa de Hillel. Y la casa de Shammai sostuvo que un hombre solo podía divorciarse de su esposa por una transgresión grave. Pero la casa de Hillel era más liberal y permitía el divorcio incluso por actos triviales como quemar una comida. Presten atención, mujeres.
Presten atención a ese fogón. Así que como les dije, existían dos escuelas que se sometían a las enseñanzas de la escuela o de Shammai o de Jalil. Y ellos que se sometían a la primera opinión y los de la escuela Shammai, es decir, los de la primera opinión moderna, y digo que ellos se sometían a la primera opinión moderna porque ellos interpretaban la palabra indecente solo como adulterio. ¿Se acuerdan? Los primeros, solamente por caso de adulterio puede existir el divorcio. Amén. Pero la escuela de Hillel, es decir, los de la segunda opinión moderna, y hasta más liberal aún, interpretaban la palabra indecencia como cualquier cosa que desagradara al esposo. Cualquier cosa. En otras palabras, para ellos tostar mucho el pan por la mañana era razón suficiente para presentar carta de divorcio. ¿Están prestando atención? Cuidado con las tostadoras. Hermanos, y es por esta misma razón que vemos que los religiosos de ese tiempo, es decir, los fariseos, trataron de desacreditar al Señor haciéndole esta pregunta que le hicieron. Ellos sabían que no obstante lo que Jesús contestara, una porción de sus seguidores dejarían de apoyarle y seguirle. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo o la escuela de Shammai o la de Hillel. La manera de pensar, ¿no? Y ellos hicieron esta pregunta para tratar de apartar a las personas de Dios. ¿Y por qué hago esta aclaración? He hecho esta aclaración porque el divorcio no es algo que se debe hacer, como dijeron ellos, por cualquier causa. El divorcio y o el rompimiento del núcleo familiar no es como el enemigo quiere que todos lo vean, algo normal y sin consecuencias. El divorcio y el rompimiento nuclear del núcleo familiar es algo bien serio, con serias consecuencias. Y es por eso que Jesús les respondió, como encontramos aquí en los versículos del 4 al 8, que nos dice así. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Dile que tienes atrás, varón y hembra. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y ahora, hermanos, aunque el divorcio nunca debe ser, como dijeron ellos, por cualquier causa, Dios no espera ni desea que una persona se mantenga en una relación abusiva o sadista o donde se esté sometiendo a la violencia. Amén. Esto es algo que queda bien reflejado en Colosenses 3 del 18 al 19, que nos dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, presten atención, hombres, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Y también en Efesios 5:28, que nos dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos, Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios desea lo mejor para ti. Dios desea lo mejor para ti. Pero la triste realidad es que cuando el amor en la pareja no está basado en Cristo como su fundamento,
La pareja no podrá soportar las pruebas por las que todo matrimonio tiene que atravesar. Estas pruebas incluyen, pero no se limitan a problemas entre miembros de las familias, celos, codicias, y pudiéramos seguir, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo que sucede es que el estrés producido por la fricción externa comienza a acumularse hasta que llegue el día cuando explota. Y un día, por tostar un poquito mucho el pan, se acabó Roma. Pero el resultado final es que el divorcio y el rompimiento del núcleo familiar siempre traerán serias consecuencias a nuestra vida y a la vida de aquellos que nos rodean, aquellos que amamos, especialmente a nuestros hijos. Y si no tenemos hijos chiquitos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. Como les dije al inicio, el hogar o el núcleo familiar es la escuela donde nuestros hijos, es decir, la futura generación, aprende a actuar y a desenvolverse en nuestra sociedad de manera que agrade a Dios. Y como creyentes fieles y padres responsables, nosotros estamos llamados a enseñar a nuestros hijos. Una gran realidad es que durante nuestros primeros años de vida, todos aquí, aprendimos viendo a mamá y a papá, observando las acciones de mamá y de papá. Hermanos, observando las acciones de mamá y papá, los niños aprenden el significado del amor. Y el amor es algo extremadamente importante. Fíjese como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:13. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, ¿por qué es tan importante el amor? El amor es tan importante porque el amor es capaz de vencer toda oposición y derrumbar todo obstáculo. Recordemos que nosotros estamos aquí solo por una cosa. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Juan 3:16 me lo dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo por amor estamos aquí. Despierta que tiene atrás y le estamos aquí por amor. Observando las acciones de mamá y papá, los niños aprenden el significado del perdón y perdonar. Y esto es un aspecto de nuestra vida que también es de suma importancia. Fíjense como lo dice el Señor en Mateo 6, del 14 al 15, que nos dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, y una gran realidad es que si en este mundo existiera más amor y perdón, este mundo estuviera mucho, pero mucho mejor. Con esto voy a concluir. Como les dije al inicio, nuestro enemigo ha lanzado un intenso ataque en contra de la familia, porque él sabe que si puede destruir el hogar, entonces le será más fácil envenenar y controlar a la próxima generación. Si nuestro enemigo logra destruir el hogar, le será más fácil cumplir su propósito. ¿Cuál es? Apartar a la humanidad de Dios.
¿Y por qué le será más fácil? Le será más fácil porque esa generación crecerá sin los principios básicos morales que solo pueden ser aprendidos ¿dónde? En el hogar cristiano. Y claro está que siempre existen excepciones, ya que a través de mi vida yo he conocido a muy buenas personas, hombres y mujeres, cristianos y no cristianos, que por diferentes razones han tenido que criar a sus hijos sin la compañía de su cónyuge y han hecho un excelente trabajo. Pero esto es una excepción, porque cuando el padre y la madre no existen en el hogar, cuando no existe la combinación balanceada que el Señor diseñó desde la fundación del mundo, entonces esa generación está en peligro porque crecerá aprendiendo lo que agrada al mundo y no lo que agrada a Dios. Escuchen bien, esa generación crecerá aprendiendo que en cuanto al sexo premarital, no hay que abstenerse, sino solo que protegerse. Escúchenme bien, esto está siendo enseñado. Esta generación crecerá aprendiendo que el matrimonio no es como Dios lo diseñó entre un hombre y una mujer, sino que puede ser contraído por parejas del mismo sexo. Pero el Señor dijo que varón y hembra creó. Esa generación crecerá aprendiendo que el aborto es solo una forma de planear la familia y que no es un asesinato a una criatura de Dios. Esa generación crecerá aceptando todas estas cosas que son abominaciones a Dios y las aceptarán porque a través de su vida no han tenido el ejemplo de sus padres y han sido expuestos a los mensajes subconscientes que están siendo transmitidos. Mensajes subconscientes. ¿Saben por quién? Por el demonio. A través de filosofías y tradiciones de hombres, el diablo está apartando cada día más a la humanidad de Dios. Y esto es algo que se nos ha advertido. Porque esto es algo que se nos ha advertido. En Colosenses 2:8 nos dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El divorcio, la desunión de una pareja y el rompimiento del núcleo familiar nunca, pero nunca debe ser la primera solución a los problemas familiares y matrimoniales. La primera y única solución a los problemas en la familia y en el matrimonio, que nunca fallará, es Cristo. Porque cuando ambos tienen a Cristo en su corazón, no existe demonio que pueda entrar en ese núcleo. Prestemos atención a esos mensajes subconscientes. Amén. Amén. Gloria a Dios.